Buenas noches, Dios les bendiga, qué bueno reencontrarnos en este culto dominical nocturno para continuar alabando el nombre de nuestro Dios, honrándole, glorificándole, hablando de su majestad, de todas las virtudes que le adornan. Este mes de noviembre es el mes de la familia, dedicado a la familia. Recuerden, el año pasado, el día 6, nosotros tuvimos una gran marcha por el pueblo de Atomayor, diciéndole a esta comunidad que nosotros creemos en la familia como Dios la ha diseñado, ese diseño original que no debe ser cambiado. Vamos en el día de hoy a cantar algunas alabanzas, algunos himnos que tienen que ver con la familia y lo que nosotros le pedimos a Dios que haga con la familia de cada uno de nosotros. Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente,
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecí, oh Señor, La mía también. Para algunos avisos, recuerden, este próximo martes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, habrá culto de damas. El miércoles, 7 de la noche, si el Señor no ha venido antes, culto de oración. El sábado en la mañana, a las 11:15 de la mañana, el programa Dios habla hoy. Sigan orando por el hermano Argenis de Olio en la conducción de este programa. El sábado en la noche, los jóvenes tienen su culto de manera virtual. Así que ya lo saben, jóvenes, a participar. Padres, motiven a sus hijos. Recuerden que el sábado 26 de diciembre habrá un concierto a cargo de la Sociedad de Jóvenes de nuestra iglesia. Así que oren por este concierto, por todos los que van a tener participación. Oren para que sea para honra y gloria de nuestro Dios, sea de bendición, y participen todos, puedan compartir los links de las actividades para que más hermanos y amigos se puedan sumar
a cada una de estas cosas. Así que oren por los hermanos enfermos, la hermana Soraya, que todavía está dando positivo. Oren por otros hermanos que son parte de la lista que tenemos, hermanos que son vulnerables ante el COVID y no pueden estar congregándose con nosotros. Enviémosles un mensaje de aliento, un versículo. Vayamos y tengamos desde la acera un momento de oración. Vamos a ser solidarios con nuestros hermanos, con algunos que han perdido familiares, para que el Señor les consuele. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Esta noche será expuesta por nuestro hermano Rafael Silvestre, así que esperamos que el Señor se glorifique y nos hable a cada uno. Dios nos siga bendiciendo. Muy buenas noches, mis estimados hermanos en la fe. Dios les continúe bendiciendo. Gracias al Señor, ¿verdad?, que en este primer día de la semana
como lo estilaba hacer la iglesia primitiva, nosotros también estamos congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad?, que en esta ocasión, este domingo 8 del mes en curso, pues podemos estar aún glorificando el nombre de nuestro Dios. Y eso es una bendición, saber que Dios nos ha dado esta oportunidad, este honor, esta honra a nosotros en ese sentido. Y también pues que Dios ha preservado nuestras vidas en este día. Sabemos que Dios está en control de todo cuanto acontece en nosotros. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, la situación de salubridad en la que nos encontramos a nivel mundial no escapa tampoco de las manos de Dios. Él todo lo controla y nos da pues la posibilidad de estar vivos y de poder estar en este culto virtual. Bien, mi querido hermano y hermana que me escucha en esta noche, el mensaje que quiero compartir con ustedes se titula Un descuido peligroso. Un descuido peligroso. Y este mensaje está basado, gran parte de él, en la lectura que tuvimos devocional en el libro de Hebreos, el capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Son versículos muy conocidos. Y yo quiero, hermano, que usted busque su Biblia, no simplemente que escuche el mensaje, sino que usted tenga su Biblia en sus manos junto a su familia y que todos juntos puedan vislumbrar lo que en esta noche vamos a tratar por obra y gracia del Espíritu Santo. Tenga su Biblia en sus manos y también me gustaría, de ser posible, que tenga alguna libreta, un lapicero, un lápiz y que pueda tomar anotaciones para después que el culto termine, usted pueda estudiar estos pasajes entonces a nivel particular y, por qué no, mejor aún, de manera familiar. Y hermano querido, con relación a este mensaje, este título, ¿verdad?, un descuido peligroso. Hay descuidos que son bastante peligrosos. De hecho, la palabra descuido casi siempre se relaciona con el peligro. Hay accidentes de tránsito, por ejemplo, que suceden por descuidos del conductor. Hay, por ejemplo, accidentes a nivel de construcciones por descuido del arquitecto, de los ingenieros que estuvieron trabajando la obra, y así sucesivamente. Pero casi siempre, hermanos, la realidad es que la palabra descuido denota y connota algo peligroso. Casi siempre es así. Y si partimos entonces de esa premisa, hermanos, podemos citar con relación al mismo tema. Nosotros como cristianos sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz nos hace salvos por la gracia de Cristo. El anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la base de la predicación de toda la iglesia de sana doctrina, o de toda iglesia que por lo menos dice que es de sana doctrina. De hecho, el Evangelio de Cristo Jesús es una de las bases de la fe cristiana. Uno de los pilares de la fe cristiana es precisamente las buenas nuevas, la buena noticia, el Evangelio de salvación en la persona central de Cristo. Con el paso del tiempo y producto del pecado y las diferentes situaciones que vienen a nuestra vida, nosotros los cristianos, hermanos queridos, hemos ido dejando algunas cosas que son básicas del cristianismo y hemos ido cayendo en un evangelio un tanto diluido, pudiésemos decir así, un evangelio un poco responsable y muy acomodado a los nuevos tiempos. Podemos decir tal vez que el evangelio que muchas iglesias, que muchas congregaciones y que muchos cristianos viven actualmente es un cristianismo postmoderno realmente, adaptado a todo esto de la posmodernidad. Y sin embargo, hermanos, la palabra de Dios, inspirado aquí el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, en Efesios el capítulo 4, el versículo 14, él habla con relación a esto de un evangelio diluido y acomodado a los nuevos tiempos, en el sentido de que el apóstol Pablo aquí, en el contexto de los dones espirituales, dice que en el versículo 14 de Efesios capítulo 4, habla de que nosotros los cristianos no podemos ser, y él ejemplifica lo que no podemos ser. Dice que ya no podemos seguir siendo niños espirituales.
O sea, él habla de que no podemos ser niños fluctuantes. Y él aún especifica más en el versículo, dice que un niño fluctuante es llevado por doquier, o sea, para donde quiera, por cualquier lado, de cualquier viento de doctrina. Entonces, el dejar aspectos básicos de la vida cristiana y caer entonces en un evangelio diluido, en un evangelio que no es responsable y que se acomoda a los nuevos tiempos, es ser niños espiritualmente hablando. Y el apóstol Pablo dice que una de las razones por las cuales Dios ha dado los dones espirituales y por qué Jesucristo, ¿verdad?, es la cabeza de la iglesia, es porque nosotros, siendo edificados por Cristo, por la palabra de Dios, debemos de dejar la niñez espiritual. Muchos creyentes hoy en día, hermanos, hemos perdido realmente poder e influencia por medio del Espíritu Santo en el entorno donde nos desarrollamos. Y lejos de eso, hemos dividido inclusive nuestra vida en dos partes. O sea, nosotros hemos llegado a veces, hermanos, a tal punto de dividir nuestra vida en lo que somos dentro y fuera de la iglesia. Lo que pudiésemos decir entonces que muchos cristianos han dividido sus vidas en ser una cosa dentro de la iglesia y otra cosa fuera de ella. Y eso realmente es parte de lo que este evangelio que muchas veces nosotros vemos acomodado, adaptado a estos tiempos, promueve. Una disparidad en cuanto a la vida cristiana. Y como yo le comentaba a los jóvenes anoche en el culto de jóvenes, mientras le predicaba a jóvenes de varias iglesias bautistas a través de Zoom, nosotros debemos de ver, hermanos, en qué punto está la iglesia de Cristo hoy en día. Yo comentaba eso con ellos. Hasta en qué punto, en qué situación está la iglesia de Cristo hoy en día. En qué situación muchas iglesias de sana doctrina inclusive se encuentran hoy en día. Y ciertamente, hermanos, nosotros podemos decir que el cristianismo en sentido general hoy en día se encuentra en una crisis. En una gran crisis, agregaría yo. Y esa crisis nosotros podemos dividirla, por ejemplo, en 4 aspectos básicos. Hoy en día, hermanos, el cristianismo ha vivido una crisis de identidad. Muchos cristianos tienen una crisis de identidad, aunque parezca una contrariedad, en el sentido de que hay personas que no saben si son cristianos o no. Y de hecho, están en las iglesias, tienen muchos años en las iglesias, y en su ser, en su interior, realmente no hay una seguridad de salvación. Ellos no están seguros de si son cristianos o no. Y esta es una crisis de identidad tremenda que embate a muchos cristianos, a muchas personas que dicen que son cristianas. Y esto de la crisis de identidad tiene que ver inclusive con preguntas que se hacen muchos, como por ejemplo, ¿debo yo ser un buen creyente o no? ¿Debo glorificar a Dios o no? Hay crisis de identidad en el cristianismo. Pero otra crisis, hermanos, que nosotros vemos en el cristianismo es la crisis moral. Muchos cristianos dicen esto es bueno o es malo. Algunos ni siquiera tienen discernimiento para saber si algo es malo o algo es bueno. O debo hacer esto o no. O esto será pecado o no. Y vemos cómo, ¿verdad?, este tema de la posverdad se incrusta en la crisis moral que el cristianismo vive hoy en día, en donde muchos cristianos viven su vida partiendo como punto, ¿verdad?, de no la verdad de las Escrituras, sino lo que para ellos es una verdad. Otro aspecto en cómo podemos ver esta crisis que sufre el cristianismo actualmente es una crisis en cuanto a la cosmovisión del mundo. O sea, en ver en cómo el mundo está corrompido por el pecado. Hay creyentes que tienen esta crisis en su ser. O sea, no pueden visualizar que Satanás es quien gobierna el mundo, que este mundo está corrompido, y producto entonces de esta crisis en la cosmovisión de lo que es el mundo para nosotros los creyentes, es que nosotros vemos entonces que muchas personas que dicen que son cristianas quieren vivir atados a este sistema de cosas. Hay cristianos, hermanos, que a veces uno los ve y uno dice, pero y es que no están esperando realmente que un día no van a estar en este mundo ya. O sea, hay cristianos a veces que uno los ve y dice, y es que no entienden que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.
porque están tan atados y están tan cimentados en este mundo que han perdido de vista lo que el mundo representa para nosotros los cristianos. Y también, hermanos, una crisis ideológica. Parte de la crisis que hay en el cristianismo actual es una crisis ideológica también. Para muchos cristianos ya la Biblia no es la base de sus acciones. Muchos cristianos, hermanos, no nos identificamos con Cristo. Entonces tenemos una crisis ideológica en esto. Y permitimos entonces que ideologías mundanales puedan permear nuestra vida, nuestra familia, aún la iglesia misma. Entonces, hermanos, estos 4 aspectos describen la crisis que está viviendo el cristianismo actualmente. Pudiésemos decir tal vez del cristianismo en América Latina, pero a nivel mundial, estos 4 puntos lo vemos como lo que es la crisis que el cristianismo está enfrentando en la actualidad. Y yo quiero, hermanos, que nosotros veamos el primer punto de este mensaje. Y es una advertencia que el escritor a los hebreos hace. Yo quiero, hermanos, que ustedes me acompañen a donde tuvimos la lectura devocional, a Hebreos capítulo 2, los versículos del 1 al 4. En este caso vamos a leer el versículo 1. Dice, por tanto, lea su Biblia, por tanto, es necesario, escuche con atención, dice el escritor a los hebreos, hablando en este sentido a un público meramente judío, dice, es necesario que con más diligencia, y subráyeme esa palabra, diligencia. Sabemos que la palabra diligencia es la antítesis de lo que es la palabra, por ejemplo, dejar de hacer o pereza. O sea, está hablando aquí que es necesario que sin pereza, que con diligencia, que con presteza, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y cuál es la razón? Lo primero es, hermanos, que la palabra que dice ahí, atendamos, lo que significa en el original es prestar atención. Significa tener cautela. Significa prestar atención con devoción y esfuerzo. O sea, no sencillamente es que atiendas, sino que atiendas, pero con esfuerzo y prontitud para hacerlo, a las cosas que hemos oído referente aquí al Evangelio de Cristo Jesús. Y la razón por la cual el escritor a los hebreos dice que es necesario que en este caso, ¿verdad?, nosotros prestemos atención, nos esforcemos con cautela y con devoción a las cosas que hemos oído. El versículo 1 en la parte B dice, no sea que nos deslicemos. Qué interesante esto, ¿eh? Y la palabra deslicemos, hermanos, en el original lo que significa es pasarse de largo, es no tener la debida atención. Y podemos decir en buen dominicano que la palabra deslicemos en el original lo que significa es pasarse de la raya. Entonces lo que está diciendo, hermanos, el versículo, entendiendo esos vocablos en el original es, por tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos pasemos de largo. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y aquí, hermanos, la imagen, para que podamos entender aún más este concepto de este versículo, vamos a imaginarnos un barco. Un barco, ¿verdad?, que está anclado en el mar. Todos nosotros sabemos la utilidad de un ancla en un barco. Sabemos que cuando el barco deja caer el ancla, y esta ancla entonces puede agarrarse en el fondo del océano. Entonces, ¿qué sucede? El barco no se deja llevar por los embates ni de las olas ni de la corriente. Entonces, hermanos, imaginémonos que un ancla se zafe, que el barco entonces se zafe del ancla. ¿Qué va a pasar con ese barco? Se va a deslizar, se va a mover por las olas y la corriente del mar. Y ese es el concepto, hermanos, la idea central en el original que hay aquí
insertada en este versículo. Es que así como un barco puede moverse del lugar en el que está si pierde el ancla, el cristiano puede perderse, puede moverse si se desliza producto de no prestar la debida atención al Evangelio de Jesucristo, a su vida cristiana. Hermanos, es importante atender con cautela las enseñanzas bíblicas y a la misma vida cristiana. Y ojo con esto, no atender a las enseñanzas de la vida cristiana trae consecuencias, porque el mismo versículo dice nos deslizamos, o sea, nos despreocupamos de nosotros mismos, nos despreocupamos de nuestra vida espiritual, nos despreocupamos de la vida en la iglesia, cambiamos nuestro sistema de creencias y pasamos entonces de tener convicciones firmes basadas en la palabra de Dios a tener convicciones que realmente no están cimentadas en la fe. Y entonces una consecuencia funesta a deslizarnos por no prestar atención al Evangelio, a la palabra de Dios, a nuestro andar en la vida cristiana, es que entonces vivimos como queremos. Y aunque no lo parezca así, hermanos, pero el castigo más grande que Dios le puede dar a una persona es dejarle vivir como le plazca a esa persona. Ese es el castigo más grande que Dios le puede dar a un ser humano, aún a un cristiano. Dejarlo vivir como él quiera. Hermanos, la crisis actual que vive el cristianismo es producto de que hoy en día, hermanos, hemos perdido la atención y la devoción a lo que hemos oído. Y por eso nos hemos deslizado en el tiempo. Por eso es, hermanos, que el mundo, como decimos a veces, ha entrado a muchas iglesias. Por eso es, hermanos, que hoy en día cambiamos los principios bíblicos por el humanismo, por la filosofía. Los pecados los cambiamos por terminologías tales como faltas o errores. No, porque no fue que él pecó, él cometió una falta. O no, ella realmente, eso fue un error lo que ella cometió. O sea, ese tipo de cosas, cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos realmente los principios bíblicos por el humanismo y la filosofía, porque nos apartamos, nos deslizamos, nos movemos del cimiento de lo que hemos oído en Cristo Jesús y en su palabra. No nos preocupamos de tener un buen testimonio porque vivimos según nuestro pensar. Muchos cristianos, hermanos, y aún iglesias, nos hemos pasado de la raya, tomando el concepto de deslizarnos en el original. Muchos, hermanos, muchas veces nos pasamos de la raya porque nos despreocupamos, porque lamentablemente no prestamos la atención con devoción y esfuerzo a lo que hemos oído. Hermanos, cuando nosotros quitamos el oído espiritual de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, precisamente vamos a terminar deslizándonos, como aquel barco sin ancla. El versículo 2, hermanos, de Hebreos, ahí mismo donde estamos en el capítulo 2, y el versículo 3, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y aquí hay una pregunta interesante, hermanos. Note primero que en el versículo 2 se está refiriendo a la enseñanza de aquellos ángeles que fueron mensajeros de Dios, que habían traído la ley de Moisés, por ejemplo. Si usted va al libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 19, para que entendamos eso, usted verá que el apóstol Pablo le dice allí a los Gálatas: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el versículo 19 de Gálatas 3. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 2? Dice: porque si la palabra dicha por medio de esos ángeles fue firme, y toda transgresión, todo pecado, toda violación de la ley y desobediencia recibió justa retribución, y sabemos que es así, el pecado de parte de Dios tiene justa retribución. Hermanos, viene la pregunta entonces del versículo 3 de Hebreos 2.
¿Cómo escaparemos nosotros, dice el escritor a los Hebreos, si descuidamos? Y la palabra descuidamos ahí en el original es desatender. O sea, ¿cómo escaparemos, hermanos, si nos desentendemos de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermano, un tema dominante en Hebreos es que Cristo es infinitamente mayor que todos los otros medios que Dios utilizó como mensajeros y que todos los otros medios propuestos para llegar a Dios. O sea, Cristo está por encima de todo, por encima de los ángeles, por encima de la creación de Dios, por encima de todo. La fe, hermanos, que antes tenían, por ejemplo, era buena, los creyentes, ¿verdad? Allí, a quienes el escritor a los Hebreos les escribe. Él les dice realmente que ellos deben poner la fe en Cristo. Así como Cristo es superior a los ángeles, el mensaje de Cristo es mucho más importante que lo mismo que los ángeles transmitían, porque es Cristo mismo hablando. Y por eso dice que ninguno escapará del castigo de Dios si permanece indiferente, hermanos, a esa salvación tan grande. Esa salvación que es ofrecida precisamente por Cristo. Hermanos, si nosotros descuidamos nuestra salvación, es cierto que realmente, hermanos, la salvación no se pierde. En ese punto, hoy nosotros nos hacemos indiferentes al Evangelio y a la vida nuestra como cristianos. Estamos viviendo muchas veces, hermanos, como mejor nos parece y hemos descuidado nuestra vida cristiana. Es cierto que la salvación no se pierde y que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Eso es verdad. Eso está en Efesios, el capítulo 1, versículos 14 y 15. Pero lo que se espera entonces de cada persona que dice que es salvo es que viva como un salvo. O sea, lo que se espera de todo aquel que dice que es cristiano es que viva como un cristiano. Lo que se espera de una persona que dice que es salvado por Cristo Jesús, salvada por Cristo Jesús, es que viva entonces como un salvo, como una salva. Nosotros no podemos descuidar, desentender, hermanos, la vida cristiana. Esta salvación que por la gracia de Dios tenemos nosotros, no es entonces para que tengamos luz verde, para vivir como nosotros querramos vivir. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice realmente a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que dicen que ya han sido muertos, ¿verdad? Al pecado, ¿cómo van a vivir aún en él? Hermanos, aunque tu salvación no se pierde, y gloria a Dios por eso, pero lo correcto es entonces que vivas como un salvo, que vivas como una salva, que no te desentiendas de tu vida espiritual, que no te desentiendas de tu vida cristiana, sino que día a día te ocupes de ella. Eso es lo correcto. Y hermanos, aquí surge una pregunta interesante. ¿Cuáles son los síntomas de un cristiano que ha descuidado su vida cristiana? ¿Cuáles son los síntomas? Si nosotros utilizáramos, por ejemplo, un termómetro espiritual para medir a un cristiano que se ha descuidado en su vida cristiana, ¿cuáles serían aquellos síntomas? O si lo decimos en términos médicos, la sintomatología de un creyente que se ha descuidado en su vida cristiana. ¿Cuál es? ¿Cuáles patologías presenta ese cristiano que se ha descuidado? Como dice el versículo 3 de Hebreos 2. ¿Cuáles son los síntomas de alguien que se desentiende de su vida espiritual? Bueno, el primer síntoma, queridos hermanos, es no crece espiritualmente. Un cristiano que se descuida de su vida cristiana es una persona que se estanca. No crece espiritualmente. Y hermanos, estos síntomas que yo les voy a citar a ustedes son visibles, no se esconden. Puede ser que uno que otro se esconda
y que quizás usted a simple vista no lo vea. Pero todo cristiano que descuida su vida espiritual, todo cristiano que se descuida de sí mismo, tiene los siguientes elementos, síntomas. Y el primero de ellos, repito, es que no crece, se estanca espiritualmente. Hermanos, las iglesias realmente están llenas de personas que tienen años en las iglesias, que tienen 20 años, que tienen 30 años. Y a veces escuchamos, por ejemplo, cuando hay algún predicador invitado, por ejemplo, en alguna iglesia, algún predicador que tiene muchos años que no asiste a la iglesia tal vez a predicar, escuchamos las frases que dice cuando ve personas. Oh, por allá veo a fulano. Qué bien, por allá veo a fulana. ¿Cuántos años? Recuerdo cuando nos veíamos en tal retiro. Hermano, pero ¿de qué sirve que esa persona recuerde los años que tienes en la fe si no creces espiritualmente porque desatendiste tu vida espiritual? Y estás estancado, estancada espiritualmente. Hebreos, el capítulo 5, los versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor a los Hebreos, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos? Ustedes se han hecho, y fíjese la expresión, se han hecho expresa voluntad aquí. O sea, es que voluntariamente ellos se habían hecho tardo, no escuchaban, se habían puesto testarudos. Y eso es, hermanos, una persona que no crece espiritualmente, no oye la palabra de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos en el versículo 12 de Hebreos 5 sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos aquí? Que esta gente se habían hecho tardo, no escuchaban, voluntariamente habían cerrado sus oídos espirituales para no oír la voz de Dios. Y mire cómo el escritor a los Hebreos resalta en el versículo 12 de Hebreos 5. Dice que ellos debieron de ser ya maestros. O sea, por el tiempo que esta gente tenía ahí, deberían de ser maestros ya. Hermanos, ¿usted quiere que yo le diga algo? Mi hermana que me escucha también. Hermanos, en las iglesias aparece gente muchas veces que por el tiempo que tienen en la iglesia deberían de ser ya maestros y maestras. Pero lamentablemente tienen necesidad de que se enseñen las primeras enseñanzas, valga la repetición, de la palabra de Dios. Una persona que, por ejemplo, que tenga 30 años en la iglesia, sentado, sentada, pero que su conocimiento de la Biblia es como el del nuevo creyente que se arrepintió ayer. A eso es que se está refiriendo el escritor a los Hebreos. Hermanos, una característica de un cristiano que descuida su vida espiritual, se estanca, se hace un neófito, una persona que no tiene conocimiento de las escrituras. Por eso el escritor a los Hebreos en el versículo 12 sigue diciendo, ustedes han llegado a un punto tal, dice él, que tienen necesidad de leche espiritual en ese sentido y no de alimento sólido. O sea, él les está diciendo, ustedes son, espiritualmente hablando, ustedes con tanto tiempo que tienen, son niños espirituales. Ustedes todavía no pueden comer yuca espiritual. Ustedes todavía no pueden comerse un plátano espiritual. Ustedes todavía no pueden comerse un ñame espiritual. Ustedes todavía tienen que seguir tomando formulita, Similac espiritual. Eso es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Hermano, un cristiano que se desliza, que se aparta, que realmente se despreocupa de su vida cristiana, no va a crecer espiritualmente. Pueden pasarle los años en la iglesia, pero la cantidad de años que usted o yo podamos acumular en la iglesia no necesariamente representa la madurez espiritual y el crecimiento espiritual que usted y yo podamos o debamos tener.
El escritor a los Hebreos es tajante y taxativo cuando dice, ustedes son niños espirituales a pesar del tiempo que tienen. Hermanos, no hay crecimiento espiritual. Pero otro síntoma de un cristiano, de una cristiana que se descuida de su vida cristiana, de su vida delante de Dios, es que no tiene comunión con Dios. Otro síntoma es que no ora ni lee la Biblia. Otro síntoma, hermano querido, hermana querida que me escuchas, es que su forma de hablar y conducirse no refleja a Cristo Jesús. Por eso vuelvo y les repito, todas estas cosas son medibles, evaluables y visibles. Todo lo que les estoy diciendo podemos notarlo en una persona que se ha descuidado de su vida cristiana. Su forma de hablar, de conducirse, de enfrentar y afrontar las situaciones de su vida no reflejan a Cristo Jesús. Otro síntoma es que no tiene amor por sus hermanos en Cristo. No tiene amor fraternal. Trata a sus hermanos en Cristo a la patada, como decimos en buen dominicano. Otro síntoma es que un cristiano que se descuida de su vida espiritual es conflictiva con sus demás hermanos en la fe. Otro síntoma es que no les dé bendición a nadie en la iglesia. Hermanos, esto es llamativo, porque la palabra de Dios dice que una de las razones, aparte, ¿verdad?, del amor fraternal, aparte de que las cosas deben ser en común, una de las cosas por las cuales debe existir el amor fraternal entre nosotros los creyentes es para que nos seamos de bendición los unos a los otros. Entonces, un creyente, una creyente que no le es de bendición a nadie en la iglesia es cuestionable y evidencia muy probablemente con esto que está descuidada de su vida cristiana. Bueno, otro síntoma es que no pertenece a ningún ministerio de la iglesia. Y peor aún, que si se le busca para ser tomado en cuenta, ¿verdad?, en algún ministerio, rehúsa a tener responsabilidades en la iglesia. Hermanos, eso describe muy directamente a una persona descuidada de su vida cristiana. No quiere responsabilidades en la iglesia, no quiere participar en ningún ministerio y se siente cómodo, se siente cómoda así. Otro síntoma es que tiene una vida dividida. Y a eso me refería ahorita y ahora lo voy a explicar. Un cristiano, una cristiana que se ha descuidado de su vida espiritual es una persona que tiene una vida dividida. En la iglesia, por ejemplo, es cristiano, es cristiana, tiene el comportamiento propio de un cristiano, de una cristiana, pero cuando sale de la iglesia y va a su casa, no es un buen esposo, por ejemplo, o no es una buena esposa, no se somete a su esposo, o no es un buen padre, o no es una buena madre, o en el caso de que sean hijos, no obedecen a su padre y a su madre, como dice la Biblia. Pero en la iglesia está el buen cristiano, la buena cristiana, pero en el trabajo entonces es irrespetuoso con su jefe, es irrespetuoso con los demás compañeros de trabajo, no evidencia que es hijo o hija de Dios porque no se comporta ni habla como tal. En la iglesia está el comportamiento correcto, pero entonces en el trabajo es un mal empleado. Le hace la vida imposible a sus jefes. O la otra cara de la moneda. En la iglesia está el creyente, la creyente correcto, pero entonces en el trabajo es un mal jefe. Pisotea a sus empleados. Maltrata de manera verbal y emocional a sus empleados. ¿Podemos entender esto, hermano? Un creyente descuidado de su vida cristiana tiene una vida dividida. Es uno en la iglesia, pero en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en el colmado, en la playa, en el hotel, no. Ahí no. O sea, yo ahí no tengo que evidenciar a Cristo. Yo ahí no tengo que proyectar a Cristo, porque yo no estoy en la iglesia. Hermanos, y aunque yo lo digo así, pero hay algunos creyentes
que tienen la cachaza, utilizando ese término, de decirlo literal y verbalmente así. No, porque yo lo que estoy aquí es en un río. Yo no estoy en la iglesia. O no, porque yo lo que estoy aquí en el play, jugando pelota, jugando softball. Eso es en la iglesia, que yo soy creyente. Aquí yo lo que soy un deportista. O sea, hay creyentes así. Y eso es sinónimo, hermanos, de una persona que está descuidada de su vida cristiana. Y este que dejé de último, este síntoma, no es el menos importante. Otro síntoma de una persona que está descuidada de su vida cristiana es que no se congrega. Y hermanos, óigame lo que le voy a decir. El no congregarse no es un síntoma, es un resultado. A veces nosotros decimos, bueno, fulano está mal o fulana está mal porque no se congrega. Hermano, es que antes de congregarse dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de tener comunión con Dios, dejó de tener buen testimonio. El no congregarse ya es el último elemento, el último resultado de una persona que está descuidada espiritualmente. Y el mismo escritor a los Hebreos, en Hebreos 10:25, sabemos que motiva y dice que no podemos dejar de congregarnos como algunos, fíjese, estamos hablando allá atrás, ¿verdad? 2000 años atrás, dice como algunos tienen por costumbre. O sea, hay gente que acostumbra a no congregarse de manera voluntaria y le sale bien cómodo, le sale fácil. Y hermanos, esto evidencia un creyente, una creyente que está descuidado de su vida espiritual. No se congrega, tiene una vida dividida, no le es de bendición a nadie, es conflictivo, no tiene amor fraternal, su forma de hablar y conducirse no refleja a Cristo, no ora ni lee la Biblia, no tiene comunión con Dios y no crece espiritualmente. Esas 10 cosas, esos 10 síntomas evidencian una persona descuidada de su vida cristiana. Los resultados de descuidar nuestra vida cristiana, hermanos, de descuidar la salvación que le costó la vida a Cristo. Usted está escuchando eso, hermano mío y hermana mía. Es que el usted descuidar su vida cristiana, porque ya usted es salvo, usted se descuidó. Usted está descuidando lo que a Cristo le costó su propia vida, por lo cual Cristo derramó su sangre en la cruz. La salvación anunciada por los profetas, usted está descuidando eso. La salvación anunciada por los discípulos, por los apóstoles. La salvación que ha sido el plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Las consecuencias de descuidar y vivir una vida despreocupada del Evangelio son terribles, hermanos. Totalmente terribles. Así que, querido hermano y querida hermana que me escucha, la palabra de Dios dice que no sea que nos deslicemos. Nosotros tenemos que prestar atención, tener cuidado, tener cautela, prestar atención con devoción y esfuerzo al Evangelio de Cristo, a nuestra vida cristiana, a la palabra de Dios. Y hermanos, esto es tan así, este asunto de deslizarnos, de descuidar, ¿verdad?, esta salvación, de descuidar esta vida cristiana que tenemos. Hermanos, que a veces eso llega a llenar iglesias completas, congregaciones descuidadas completas. Esto es como un cáncer que va haciendo metástasis a tal punto que puede arrastrar hasta a una congregación completa a descuidarse del propósito de Dios para esa iglesia, para esa congregación. Y yo agrego aquí, hermano querido, un síntoma también de una vida cristiana descuidada, desde el punto de vista hasta congregacional, es un púlpito débil espiritualmente. Y como yo decía en otro mensaje, si hay algo que sirve de alimento, de vitamina espiritual, de proteína espiritual para una iglesia, es el fortalecimiento y poder de sus púlpitos. Y una iglesia es tan fuerte como lo es su púlpito, como lo son los predicadores y las predicaciones. Hermanos, finalmente vamos a ver aquí exhortaciones de parte de Dios para una vida sin descuido.
Vamos a ver qué Dios exhorta a través de su palabra para que nosotros tengamos una vida completamente al tanto, una vida que esté presta a oír, a escuchar, a velar. Filipenses, el capítulo 2, vamos allá, Filipenses capítulo 2, versículo 12. El apóstol Pablo aquí a los creyentes allí en Filipos le dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuche la primera exhortación: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera exhortación, hermanos, de parte de Dios para no descuidarnos es que nos ocupemos. Y las palabras, los vocablos temor y temblor, lo que significan en el original es respeto y devoción. Es ocuparnos de nuestra vida espiritual y no de la del otro. Hermanos, para eso somos muy prestos, para ocuparnos de la vida del otro, para ver la vida del otro, para ver el descuido en la vida del otro, para ver el descuido en la vida de la otra, para ver los problemas en la vida de los demás. Y arreciamos, como dicen, y atacamos a los demás. Y queremos que los demás se conduzcan, hagan, digan, piensen, actúen, como en la mayoría de los casos, muchas veces nosotros no lo hacemos. Es tu vida, hermano querido, es la mía. Es ocuparte tú de tu vida y yo de mi vida. Y no caer entonces en un fariseísmo moderno de ver lo malo que hace el otro y no lo malo que hacemos nosotros. Es con respeto y devoción, es ocuparnos de nuestra vida espiritual y no estar pendiente de la vida del otro. Debemos de darnos mantenimiento preventivo y correctivo espiritualmente hablando. Así como nosotros llevamos un vehículo al taller porque escuchamos un sonidito o hay problemas en un amortiguador o tenemos problemas, ¿verdad?, con algún ruido, problemas en la batería, una bujía. Hermanos, así también debemos de darnos espiritualmente hablando mantenimiento, ir a la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios por nuestras actitudes, por la forma en cómo tratamos a los demás, por la forma en cómo pisoteamos a los demás, por la forma en cómo somos a veces tan recalcitrantes, tan obtusos a veces con el otro. Es vernos, es analizarnos a nosotros mismos, hermanos, y ver los descuidos que tenemos en nuestro interior, que no nos congregamos, que tenemos pereza para ir a la iglesia, que no tenemos comunión con Dios, que no tenemos paz ni tranquilidad con nuestros hermanos en Cristo, sino que cuando llegamos a un lugar es como si llegara el mismo Satanás. Hermanos, es así que hay que decirlo. Es analizar nuestra propia vida espiritual, ocuparnos de la de nosotros. Al apóstol Pablo también a Timoteo, a su hijo en la fe, su amado hijo en la fe, como él lo describe. Primera Timoteo, el capítulo 4, versículo 13. Aparte de ocuparnos, el apóstol Pablo también le dice aquí a Timoteo: entre tanto que voy, dice, ocúpate. Aquí vemos la misma palabra, ¿verdad? Ocúpate. Y la palabra ocúpate ahí, hermanos, en el original, es la misma palabra griega que aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Para la palabra atender. O sea, cuando el apóstol Pablo le dice entre tanto que voy, ocúpate, lo que le está diciendo es préstale atención, esfuérzate para atender a la lectura de la palabra, a la exhortación. La palabra exhortación, hermano mío, en el original significa llamar al lado de uno, dar consuelo, acompañar, y a la enseñanza. Y enseñanza ahí significa doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: mientras yo voy allá, en lo que yo llego, mira, en lo que yo llego allá, presta atención a la lectura de la palabra, a acompañar a los hermanos y a la doctrina. Hermanos, esos son tres elementos que usted y yo también debemos de prestarle atención y ocuparnos en ellos. Por eso, hermanos, en Hechos el capítulo 7, nosotros aquí en el contexto de los diáconos, ¿qué dijeron los apóstoles? Que ellos no podían, ¿qué?
que ellos no podían descuidar la palabra para servir a las mesas. ¿Estaban diciendo los apóstoles que no tenía importancia servir a los demás? No, eso no era lo que ellos estaban diciendo. Lo que los apóstoles estaban reconociendo con esa expresión era que a lo que ellos habían sido llamados por parte de Dios era a ocuparse en la enseñanza de la palabra. Y ahí entonces vinieron los diáconos para el servicio a las mesas. Hermanos, el descuidar estas tres áreas, la lectura de la palabra, la vida fraternal y la doctrina de Cristo, es lo que ha creado la cantidad de creyentes indiferentes que vemos en muchas iglesias. Quien descuida esas tres cosas se convierte en un cristiano frío, irrespetuoso de las cosas santas y con un estilo de vida soberbio y orgulloso. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo también, fíjese la tercera vez que aparece la palabra, ocúpate en estas cosas, o sea, en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ocúpate en estas cosas. Pero no tan solamente ocúpate, dice, permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ustedes recuerdan ahorita que yo les decía que un síntoma es realmente el estancamiento, la falta de crecimiento espiritual. Fíjense entonces que cuando una persona se ocupa de su vida espiritual, eso le aprovecha y otros pueden verlo. Y la última exhortación, hermanos, por asuntos de tiempo, hemos visto las tres anteriores de que tenemos que ocuparnos en nuestra vida espiritual, en darnos mantenimiento, en la lectura de la palabra, en la doctrina, en el trabajo con otros. Y la última está en 2 Corintios 13:5. El mismo apóstol Pablo dice, examinaos. Y la palabra examinaos ahí significa ponerse a prueba. Pruébate tú mismo, eso está diciendo Pablo. Pruébate a ti mismo, a ver si tú estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? O sea, tú no te conoces. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y la palabra reprobados ahí significa rechazado. O da la idea también de un metal que es sometido al fuego y no pasa la prueba. O sea, Pablo está diciendo, examínate, revísate, pruébate a ti mismo. Mira a ver si tú tienes a Cristo en el corazón. A menos que tú hayas sido rechazado por Él. A menos que tú no hayas pasado la prueba. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que, hermanos queridos, vamos, como dice el escritor a los Hebreos en el versículo 1 de Hebreos capítulo 2, vamos a prestar atención. Vamos a ocuparnos, hermanos, en el Evangelio, en la palabra de Dios, las enseñanzas, en la doctrina que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida cristiana. Vamos a ocuparnos en eso para no deslizarnos, para no desocuparnos, para no despreocuparnos de nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y que este mensaje sirva para motivarnos a ser mejores creyentes cada día. Feliz resto de la noche. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob.
Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unido siempre estará. Nuestro hogar será un célico lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tremenda bendición que ha sido poder tener este culto en esta noche. El Señor, en su infinita gracia, misericordia y soberanía, nos ha permitido participar del mismo, y todos hemos estado reunidos alrededor de la presencia del Señor para gozarnos con su persona, de su santidad, de su majestad, de su eternidad, de su justicia, de su amor, de todo lo bueno que conforma precisamente cada una de las virtudes de Dios. Vamos a terminar en un tiempo de oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo, gracias por la lluvia, porque ella refresca el ambiente, sirve para que en el campo la semilla pueda germinar y haya fruto. Gracias por la predicación de tu palabra, gracias por los cánticos. Dirígenos en el resto de esta noche, podamos descansar y dormir seguros, confiados y tranquilos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.